¿Qué es mejor? ¿Ser inteligente o ser sabio? Pues claramente ser los dos, ser muy inteligente y actuar siempre sabiamente. Pero, ¿estamos creciendo en sabiduría en la misma medida de lo que nos esforzamos en crecer en inteligencia? Primero, comprendamos la inteligencia como el conocer y entender cómo funcionan las ciencias, matemática, física, biología, mercadotecnia, comunicación, administración, informática, derecho o cualquier otra. Y como sabiduría, el actuar con sensatez, prudencia o así. ¡Wow! Creo que la mayoría afirmaríamos que nos hemos empeñado muchísimo en crecer en inteligencia y no tanto en sabiduría. Y justamente para eso es este espacio, para que juntos emprendamos un apasionado viaje en búsqueda de la sabiduría. ¿Y en dónde lo haremos? Claro está, lo haremos en la fuente inagotable de sabiduría, el manual de sabiduría por excelencia, la palabra de Dios. En este podcast lograrás que en unos pocos minutos puedas leer la Biblia, meditar en ella buscando la sabiduría, pedirle a Dios por ella y asumir un reto donde la puedas llevar a la práctica. Sin más, comencemos. Sean todos bienvenidos a este podcast en busca de la sabiduría. Estamos en nuestro episodio 44 que se ha denominado Más allá del deber. Vale la pena cuestionarnos qué es lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón cuando obedecemos. ¿Será que obedecemos por una moralidad, porque nos gusta que nuestro nombre esté bien establecido, o sea, con algún motivo más profundo, al igual que ayudar a los demás? ¿Por qué motivo que hay en nuestro corazón cuando ayudamos a los demás, si es que lo hacemos? ¿Y cuál es nuestra actitud frente a la corrección? Así que hoy, leyendo Proverbios 19, del 16 al 29, vamos a profundizar sobre estos temas. Y, por favor, recuerda que nuestro podcast tiene lectura de la palabra, reflexión, oración y puesta en acción en un solo podcast. Y ahorita vamos a proceder a leer, que es la parte de más valor, más enriquecedora, porque es la propia palabra de Dios. Así que comencemos en la lectura. Proverbios 19, del 16 al 29. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volverlo a hacer. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes, ¿verdad? Así que vamos a reflexionar sobre 3 ideas. 1, protege tu vida. 2, más allá de la conciencia social. Y 3, corrección al hijo. Y esta primera parte de protege tu vida, realmente nos cuestionábamos qué reflexionar. Como tú te podrás dar cuenta, muchos pasajes nos recuerdan temas de los episodios anteriores, ¿verdad? Que si te has perdido alguno, te recomiendo que te puedas poner al día. Y hemos reflexionado sobre la pereza,
lo importante de seguir el consejo, de buscar la instrucción, de hacer planes en base a la voluntad de Dios, de la lealtad y ser leales. Pero si vamos a recordar algo, creo que vale la pena recordar el principio de la sabiduría. Y acá en Proverbios 19:16 recordarás que hay una frase que decía: quien guarda los mandamientos, guarda su vida. Quien los desprecia, morirá. Y por eso vemos cómo guardar nuestra vida, guardando los mandamientos. O el 19:23 decía: el temor del Señor conduce a la vida. Así que, sin duda alguna, el cumplir con los mandamientos y tener ese temor de Dios nos va a producir vida, ¿verdad? Y como dijo Jesús, vida en abundancia. Y es aquí donde ahondábamos sobre el hecho de nuestra actitud de obediencia. Y recordemos brevemente esta expresión de temor de Dios. Muchas veces lo consideramos como un miedo, ¿verdad? Como un pavor al poder de Dios y lo que vaya a hacer conmigo. No es eso, sino lo podemos entender como ese temor de desagradar, ese temor de alejarnos de Él, ese temor de ofenderlo. Y por eso analizábamos y decíamos, más allá del deber. ¿Por qué? Porque cumplir los mandamientos tú lo puedes hacer, porque a muchos nos gusta, inclusive hasta basados en orgullo. No, pues yo soy de misa todos los domingos. Yo oro tal circunstancia todos los días. Yo hago esto, yo hago otro, yo lo hago otro. Y cuando vemos, muchas veces estamos llenos de religiosidades, ¿verdad? Pero lo hacemos hasta por nuestra propia vanagloria. Y entonces, no es eso lo que hay en esencia, sino por ahí queremos ir más allá del deber. Realmente, el cumplir los mandamientos para honrar a Dios y que en nuestro corazón esté ese honrar a Dios. Y aquí te quiero contar, muchas veces también somos del criterio de decir, no, realmente yo creo en Dios, pero yo no soy tan religioso, o yo creo en Dios, pero a mi modo, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, creo en Dios, pero no creo en los hipócritas que están en las iglesias, y queremos hacer esta parte de nuestro modo, ¿verdad? Y realmente aquí es que cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y con esto quisiera hacer un breve test, hagámoslo juntos. Pasemos por algunos de los 10 mandamientos. 1. Amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Será que lo busco sobre todas las cosas? ¿Será que lo busco sobre todas las cosas? 2. ¿Será que uso el nombre de Dios en vano? ¿Será que yo digo que soy cristiano y de verdad cuando hablo de Dios lo hago porque vivo y hay una congruencia entre mi fe y mi acción? 3. ¿Santifico el día de reposo o santifico las fiestas? ¿Será que tomo ese tiempo para descansar, para reposar y para meditar en Él yendo a la iglesia? 4. ¿Honro a mi padre y a mi madre? A veces no lo merecen tanto a mi criterio, ¿verdad? A las consideraciones de cada uno. Pero ¿será que aún pese a ello, será que tengo reales de actitudes de honra? ¿O les miento? ¿O no soy agradecido? Les contesto. 5. ¿Será que respeto la vida? O, como lo hemos meditado, ¿verdad? Emito palabras que matan, ¿verdad? Mato a mi cuerpo a través de vicios. 6. ¿Será que evito actos impuros? Pornografía, fornicación, ¿verdad? Masturbación. ¿Será que cómo voy con esa parte? ¿Digo la verdad? ¿No mentirás, verdad? ¿Será que digo la verdad? Estos tan solo han sido unos ejercicios para sensibilizarnos de verdad que tengo que cumplir los mandamientos, y solo utilicé los 10 mandamientos como una referencia que vale la pena que los cumplamos, pero en general vale la pena también el saber que buscar ahondar en la palabra de Dios para tener el gozo de cumplir sus mandamientos. Y a veces a mí me pasó mucho tiempo, como dice Jesús, yo era de aquellos que decía Señor, Señor, ¿verdad? Pero el Jesús dice, ¿de qué me sirve llamarme Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y eso me cuestionó. ¿De qué me sirve hacer Señor, Señor, estar en la iglesia y hacer una cuestión si no hago sus mandamientos? O como dice en el mismo evangelio también Jesús, mi madre y mis hermanos son quienes cumplen la voluntad de mi Padre.
Así que hoy queremos tomar ese no solo por el deber de cumplir, sino cumplir por el amor que le tenemos a Dios. Y como lo hemos reflexionado en otras ocasiones, desarrollar en nosotros el portarnos bien por el solo hecho de honrar a Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Sabe qué es lo mejor? Que se va a cumplir la palabra que hoy reflexionamos en Proverbios. Vas a guardar tu vida. Vas a conducir a la vida. Y como dijo Jesús, yo vine a dar vida y vida en abundancia. 2. Más allá de la conciencia social. Una de las cuestiones que también podríamos reflexionar sobre más allá del deber es nuestra actitud frente a los pobres. Y primero, vale la pena que comprendamos esto. Esto sale o surge de Proverbios 19:17, que nos dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Y creo que todos, por esa humanidad que tenemos, cuando encontramos a un pobre, ¿verdad? Probablemente nos da alguna cuestión. A algunos de nosotros nos pasará que hasta ya nos acostumbramos a verlo, como dicen por ahí en unas frases bien impactantes, pero paran siendo verdad. Hasta ya vemos que son parte del mensaje, ¿verdad? En los semáforos, en las cuestiones ahí, nuestros vecinos o algún familiar que tal vez esté en pobreza, y ya nos acostumbramos a esa parte, ya no somos tan sensibles, cosa que vale la pena, ¿no? Y creo que es importante esa actitud frente a la persona que tiene necesidades económicas, ¿verdad? Alguien que vive en calle, que perdió su trabajo, alguien que no tiene para comer, alguien que está en situación de deuda o que no puede costear un tratamiento de salud. Así que, sin duda alguna, ese es uno de los pobres de Dios, pero también tenemos que saber que hay personas que tienen esa falencia, tal vez no de recurso material, sino de un ánimo espiritual. Y a veces sabemos que hay personas que están tristes, que están amargadas, ¿verdad? Que tienen esa pobreza tal vez emocional, o personas que nunca tuvieron a su alrededor alguien que los llevara a Dios, y entonces viven en esa necesidad, esa desesperanza de no tener a Dios en sus vidas o de relacionarse, y con esto encontramos lo que vamos a llamar la pobreza de tipo espiritual. Lo importante es que sepamos qué es lo que nos dice acá, que si nosotros desarrollamos en nuestro deber, en nuestro corazón, más allá del deber, el ayudar al pobre, es como prestarle al Señor. Y recuerda que esto nos lo dijo Jesús. Jesús nos dijo en su evangelio: lo que hagan con uno de estos pequeños, me lo han hecho a mí. Y entonces esa parte nos hace estar muy atentos a aquellas personas que tal vez están necesitadas, ¿verdad? Y probablemente no ser indiferentes con la necesidad de la persona económicamente hablando, ¿verdad? Periódicamente tal vez aportar a una causa o a una persona. Yo les cuento, en mi familia hubo muchos tiempos en donde mis papás estaban cortos de dinero, y recuerdo cómo Dios proveyó a través de amigos de mi mamá. Llegaban las canastas llenas de víveres, y de verdad mi mamá me decía: mira, cómo no creer, mira cómo nos bendijo Dios con canastas de sus amigas que le ayudaban en aquel momento donde estábamos muy apretados económicamente. Y te lo comparto porque tú puedes ser tal vez esa bendición para otra persona. Y acá recordemos que Dios nos dijo: no acumuléis riquezas en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino acumular riquezas en el cielo. Entonces, esto puede tal vez ser el medio que Dios utiliza para, sí, ¿verdad?, ayudar a alguien. Y recuerda, muchos dirán: Lick, yo para mí quiero, ¿verdad? Realmente estoy en una situación, y me encanta la actitud que nos enseña la viuda en el evangelio, en donde, como dijo Jesús, dio lo poco que tenía para comer. Y probablemente nosotros hasta podemos, siempre va a haber alguien más pobre que nosotros, y poder, por obediencia y honra a Dios, ayudarle a esa persona, incluso hasta de lo que nos haga falta, hasta lo de que tenemos, porque Dios va a ver nuestro corazón. Y también muchos tal vez no tendremos una riqueza de carácter monetaria, pero tenemos una riqueza que a través de nuestro amor, a través de nuestro ánimo, a través de nuestra actitud, una visita, una llamada: ¿qué tal? ¿Cómo estabas? Estuve pensando en ti, ¿querés que oremos juntos? Un ánimo, mira cómo seguiste, y esa parte que creo yo que va a traer para muchos inclusive mayor riqueza que la moneta. Y recuerda
aquello que hiciste por uno de aquellos pequeños, lo hiciste por mí. O como lo dice el proverbio del día de hoy, 19:17, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Y como tercer punto, la corrección al hijo. Y aquí tenemos un montón de proverbios en este pasaje. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. Disciplina a tus hijos. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas, proteger a alguien de las consecuencias, tendrás que volver a hacer. Si castigas al burlón, aprenderán una lección los ingenuos. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le hará la espalda al conocimiento. Y hoy queremos enfatizar este tema de los hijos de la disciplina al hijo en dos perspectivas. Primero, la perspectiva para los que tienen hijos, para los que tenemos hijos. Y aquí muchos que no tienen hijos se desconectarán y recuerda aquello que siempre hemos dicho. ¿Cuál es el mejor momento para prepararte a ser padre? Hace 20 años. Y el segundo mejor momento, ahorita. Así que tal vez tú tienes la bendición de hacer contenido para cuando Dios te llame a la paternidad, si es así tu vocación. O bien, vamos a ver, igual manera, una perspectiva para todos los que somos hijos, ¿verdad? Así que, de manera breve, este proverbio desarrolla sobre nuestro deber de disciplina. Y sabemos todos que el disciplinar a los hijos es una tarea ardua, cansada, incómoda, dolorosa y de toda la vida y de acá. Y es ahí donde a veces también vale la pena reflexionar sobre nuestro concepto de disciplina. Es natural que nosotros disciplinemos muchas veces como nos disciplinaron a nosotros. Y no está del todo mal. Yo creo que lo hemos visto, la sabiduría que vienen de nuestros padres. Hay muchas cuestiones que son buenas, pero hay otras cuestiones que tal vez vale la pena el poderla reflexionar en la luz de la sabiduría de Dios. Acá hay una conducta que nos pasa mucho a los papás. Reaccionamos, iracundos. Ya estamos, siempre es darle, y la Biblia nos manda, no exasperemos a nuestros hijos. Hoy te quiero compartir una perspectiva de dos libros seculares que me cambiaron mucho la parte. Uno de ellos se llama Disciplina sin lágrimas. Y ese libro establecía, ahondaba sobre el concepto disciplinar. Y disciplinar es educar. Y lo que buscamos al disciplinar es educar a nuestros hijos y ver que ellos puedan analizar y poder comportarse bien solitos. Muchas veces nosotros estamos con los gritos, con la violencia y todo, y muchas veces no perdemos el objetivo final, que es el educarnos. Perdemos el objetivo final, que es el hecho de aprender a que ellos no se porten bien por miedo que los descubran, sino se porten bien porque ellos quieren honrar a Dios y ellos tienen el temor de desagradar a Dios. Y por supuesto que la misma palabra reafianza las veces que va a ser necesario dar vara, y ese es un tema más profundo que tal vez va a ser insuficiente el tiempo, pero lo que hoy quisiera tal vez reflexionar es, primero, el reafianzarnos y el saber a los que somos padres que nuestro deber es educarlos. Y educarlos, no, si tenemos estas reacciones iracundas, estas reacciones donde ya es gritar, ya es exasperar, ahí vale la pena. No es solo de agarrar la oreja, no, ahí me estoy educando, no me están aprendiendo, sino poder limpiar y filtrar esas partes, ¿verdad? Y tener en base a este tema del objetivo de educar. Disciplinar a nuestros hijos con este amor y propósito, ¿verdad? Y pues, por supuesto que hay muchísima información de la perspectiva cristiana de cómo educar a nuestros hijos, ¿verdad? Y te recomiendo estos dos libros, Disciplina sin lágrimas y El cerebro del niño, que te da algunos aspectos de verdad sumamente valiosos para el tema de la educación. Y segundo, quisiera cómo reaccionamos todos con nuestros hijos. Y sabes que me percaté en el ejercicio de la paternidad que un día hablándole a mi hijito, le digo, mira hijo, es que tú no puedes reaccionar así y llorar así cuando no te doy lo que tú quieres. Yo siempre, hay veces que tú quieres algo y haces berrinches y no te lo doy, y esa no es la forma de educar. Cuando de repente Dios me pone,
Ahí te encargo que cuando yo no te doy algo, no mantengas malas tu actitud, tú también. Habló a mi corazón. Y que todo eso que le estaba diciendo a mi hijo, yo tenía que vivirlo primero. Y de repente me di cuenta cómo yo en mi día a día hacía berrinche de adulto. Y ya estaba yo quejándome, refunfuñándome y tomando unas malas actitudes. Puro niñito. Solo que como ahora ya no lloro, ya no hago el escándalo, ni me había percatado que era igual de berrinchudo que lo que estaba, que esa pataleta que me hizo mi hijo por no comprarse. Y me fui dando cuenta que estaba intentando educar a mi hijo para no tener gratificación inmediata. Mira, hijo, tú tienes que hacer lo correcto, no por un premio. Y de repente me estaba dando cuenta yo, ¿cómo es eso que yo sí me gratifico inmediatamente? Ya me estoy comprando aquí, me estoy comprando allá, que ya me gusta el confort, todo. O cuando alguien me corrige, ya me estoy defendiendo, ya me estoy enojando. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que muchas de las actitudes que pudieran imputársele a un niño, las tenía yo, solo que en versión adulta, ¿verdad? Y esa es la segunda invitación, que identifiquemos probablemente dónde necesitamos ser corregidos y probablemente nuestras pataletas, nuestros berrinches, ahora se vean de manera distinta ya que somos adultos, pero creo que vale la pena el que si estamos de poder reflexionar cuando estoy tomando una actitud, llamémosle infantil, ¿verdad? Pero una actitud no basada en la sabiduría, en la prudencia, sino un berrinche de adulto, cuando quiero una gratificación inmediata, cuando rechazo la corrección y me pongo malcriado, yo en mis reacciones como adulto. Y eso de verdad es importante porque lo hemos escuchado y hoy nos lo recuerda Proverbios 19. Si corriges al sabio, serás aún sabio. Así que si nosotros estamos abiertos a esa corrección, a que no puede ser que todo tenga una mala actitud cada vez que me pasa algo malo y me ponga con mis moños, no. Si aceptamos esa corrección, vamos a ser más sabios. Y si no lo hacemos, vamos a dar espalda al corazón. Así que atentos todos con los berrinches de adulto, ¿verdad? Que espero que no les pase lo mismo que a mí, pero cuando me di cuenta, estaba de la manera más escandalosa a través de mis quejas y mis malas actitudes haciendo pataletas, ¿verdad? Así que recordemos, 3, protege tu vida más allá de la conciencia social y corrección al hijo, que corrección tanto a nuestros hijos como al hijo que soy yo, hijo de Dios, ¿verdad? Y Él nos quiere abrir a la corrección. Así que el reto de la sabiduría esta semana es ayudar a alguien, ¿verdad? El volver a ver alrededor, inclusive yo te invito a que si lo puedes hacer en los siguientes 3 minutos, hazlo. ¿Te recuerdas ahorita? Sí, le voy a transferir a tal persona. Y agárralo, ¿verdad? Mira, fulanito, fíjate que Dios me puso en el corazón a hablarte, ¿cómo estás y todo? Fíjate que quería ver si no me pasas tu número de cuenta porque quiero donarte algo. Mañana voy a darle tal y tal cosa o llamar para tal vez va a ser algo emocional. Mira, fíjate que ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo seguiste? Tal y tal. Así que si puedes mejor ponerle pausa e irte de una vez a hacer ese acto de amor al prójimo, de ayuda al prójimo. Como lo decía Proverbios, le estás prestando, si ayudas al pobre, le estás prestando a Dios y Él te lo pagará. Oremos para que Dios nos ayude a llevar a la vida estos pasajes. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites una vez más reunirnos con nuestros hermanos estudiando tu sabiduría. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos recomiendas, nos recuerdas muchos temas como la pereza, como el poder ser leales. Nos recuerdas la importancia de abrirnos a la corrección, Señor, pero también nos recuerda lo más importante y es el principio de la sabiduría, que es tenerte temor a ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir más allá del deber, más allá de cumplir por nuestro nombre, cumplir por amor a las personas, cumplir porque eso es lo que se debe hacer, cumplir porque eso te honra a ti. Porque ¿cómo sabrán las personas que somos tus discípulos, Señor, sino por los frutos que damos? Ayúdanos a cumplir tus mandamientos, cumplir tu palabra, ayudar al prójimo, Señor, y instruir a nuestros hijos o portarnos como unos hijos obedientes, más allá del deber, sino por honra a ti, por obediencia a ti y para poder amarte a ti a través de cada una de nuestras actitudes y en todo momento. Queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos permitas llevar a la vida esto y que nos
ayudes a seguir perseverantes en este camino de estar en busca de tu sabiduría. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Ya. Así que me da una gran alegría el poder haber compartido con ustedes. Y recuerdan, el otro episodio estrenamos un nuevo capítulo del libro de Proverbios. Ya entramos a Proverbios 20, a la recta final del 20 al 31. Así que tenemos mucha sabiduría todavía por delante. Nos vemos y escuchamos a la próxima.